Saludos a todos. En esta ocasión voy a estar eh, más o menos dando una explicación acerca de esto de las redes de computadora. Muchas personas tienden a confundirlas porque no, es decir, en nuestro ambiente cotidiano no es como si no se explicara bien. O sea, hablan con términos muy científicos. Entonces yo voy a tratar de más o menos, ya usando el texto que tengo aquí, explicarlo. A ver si se entiende un poco mejor esto. Todo esto parte de un proyecto final, por cierto. Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red de informática, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio de transporte de datos con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Básicamente lo que dice aquí es que la red es son los dispositivos, es decir, la red es ese conjunto de dispositivos cuales juntos llevan un mensaje mediante pulsos eléctricos o electromagnéticos, es decir, son pulsos que no se ven y llevan mensajes de un punto hacia otro. Es decir, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de esta imagen, las computadoras que están aquí, que son host, son usuarios finales, pueden mandarse información entre sí utilizando el Twisted Pair Hub, y es decir, utilizando servidores, y con ellos pueden mandarse información entre sí. Como el proceso de comunicación requiere un emisor, mensaje, medio y un receptor, es decir, emisor que es el dispositivo que envía la información, receptor es quien la recibe, un mensaje que es la información en sí, ya sea un video, un mensaje por email, etcétera. Y el medio es, por ejemplo, si es por medio de cables, medio de servidor, así, si es wifi, entre ese tipo de cosas. La finalidad principal para la creación de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos, reducir el costo general de esas acciones. Esto quiere decir que las personas normalmente estudian esto para llegar a estas finalidades, que es, por ejemplo, reducir el costo general, velocidad, aumentar la velocidad de transmisión de los datos, ese tipo de cosas, y realmente siempre se trabaja para poder llegar a esto. Para poder formar una red se requieren elementos hardware, software y protocolos. Hardware siendo, por ejemplo, tarjetas de red o los mismos dispositivos que se están utilizando. Software son software de red, los programas que utilizamos, por ejemplo, si estamos usando un buscador en red y queremos mandar un mensaje por medio del Hotmail o el Gmail, son ese tipo de software. Y protocolos, que son las normas o las reglas que las vamos a ver más adelante. Los elementos físicos se clasifican en dos grandes grupos, que son los dispositivos de usuario final, host, y los dispositivos de red. También los veremos un poquito más adelante. O bueno, aquí mismo. Los dispositivos de usuario incluyen computadora, impresora, escáner y demás elementos que brindan servicios directamente al usuario. Es decir, son, por ejemplo, como ahí mismo lo dice, las computadoras, celulares, es decir, todo ese tipo de dispositivos que son son el último en recibir la información, que ya después de ahí el quien la recibe somos nosotros, los usuarios. Y los dispositivos de red son todos aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de usuario final, es decir, como son los servidores, esos routers y ese tipo de cosas, posibilitando su intercomunicación. Ahora les voy a hablar un poco entrando un poco más en los dispositivos de usuario final. Tenemos las computadoras personales, que son prácticamente las computadoras que usamos normalmente, independientemente de la compañía o del Windows. E incluye también cosas como ligeros equipos como portátiles, networks y ese tipo de cosas, incluyendo también estaciones de trabajo para edición de vídeo, por ejemplo.
Es decir, que incluyen desde los más grandes equipos de computadora hasta lo más pequeño. Terminal, muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En esto solo se exhiben datos o se introducen, es decir, son como computadoras, pero cuyo único fin es la transferencia de datos, donde se reciben y se envían. Electrónica del hogar, estos son cuando las tarjetas de red se implementan en muchísimas cosas, por ejemplo, faxes, teléfonos, impresoras, teléfonos celulares, proyectores, televisión, ese tipo de cosas que no son computadoras. Impresoras, hablamos de eso. Otros equipos de elementos como escáneres, lectores de CD-ROM, entre otros. Bueno, ahora voy a hablarles de lo que son los servidores. Como ya había hablado, equipos que se ponen a disposición de los clientes a distintos servicios, porque esta es la utilidad principal de las redes de computadora: brindar un servicio, intercomunicar las computadoras para intercambiar mensajes y de esta forma brindar servicio. Y por eso es que esto de los servidores no es gratis, y pues por eso es que se cobra por el internet, por ejemplo. Tenemos muchísimos tipos realmente, y empezando servidor de archivos. Almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes en la red. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando uno sube un archivo a la red, el cual otra persona puede descargarlo, un PDF, tipo de cosas. Así es que funciona. Servidor de impresión, controla uno más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes en la red, poniendo en cola los trabajos de impresión y realizando la mayoría de otras funciones que un sitio de trabajo realizaría para lograr una tarea de impresión si la impresora fuera conectada directamente con el puerto de la impresora al sitio de trabajo. En resumen, el servidor que actúa como intermedio entre el usuario y la impresora. En todo caso, después tenemos el servidor de correo, el cual son, por ejemplo, Hotmail, Gmail, todos esos programas que se utilizan para lo que es el envío y el recibimiento de correo. Envía, recibe en ruta y realiza otras operaciones relacionadas con email. Tenemos servidor de fax, que hace prácticamente lo mismo que el de correo, solamente que trabaja con faxes. Como ya habíamos dicho, los faxes también tienen tarjeta de red, y cuando uno envía un fax de su propio equipo a otro, pues se utiliza el servidor de fax. Servidor de telefonía, que realiza funciones relacionadas con la telefonía, como son contestador automático y ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando llamamos a una compañía de teléfono por algún averío o algo así, y nos sale, por ejemplo, una contestadora, o la máquina como le decimos, respondiendo por una persona, es decir, quien nos habla es la computadora. Este no es muy importante. Tenemos servidor de acceso remoto, que controla las líneas submodems u otros canales de comunicación de red para que las peticiones conecten una posición remota con la red. Responden a llamadas telefónicas entrantes, reconocen la petición de redes. Eso es algo más como que general, ubicado a los routers y tiene que ver con servicio de acceso remoto, es decir, más con las compañías de router. Tenemos el servidor web, que almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, ese tipo de cosas que para abrirla necesitamos internet y el servidor los interconecta. El servidor de streaming, que distribuye la multimedia en forma continua, evitando al usuario a la descarga completa del fichero. Un ejemplo muy visto es YouTube, por ejemplo, en el cual podemos ver video. Podemos ir viendo el video aun cuando este no está cargado completamente. Para eso utiliza el servidor de streaming. Este tampoco es muy importante. Servidor de autentificación, que es el encargado de verificar que el usuario pueda conectarse a la red en cualquier punto de acceso, ya sea inalámbrico o por cable. Más o menos este es el que nos dice cuando podemos conectarnos a internet o no. Tenemos
servidor para servicios de la red, como son por ejemplo aplicaciones, ese tipo de cosas. Y toma mucho en cuenta los protocolos TCP, IP y OSI, ese tipo de cosas. Servicio de base de datos, servidor de base de datos, que este servidor nos permite almacenar información de base de datos y podemos guardarla. Por ejemplo, hay muchas páginas que dan ese tipo de servicio donde podemos subir archivos así. Servidor de aplicaciones que pues ejecuta ciertas aplicaciones. Ahora voy a hablarles de lo que ya es el almacenamiento en red. Almacenamiento en red viene siendo algo parecido a los servidores, solo que almacenamiento en red es como un servidor aparte y más grande y que funciona para un cierto grupo de dispositivos. Y él utiliza disk arrays, matrices de disco interconectados, normalmente por redes tipo SAN o NAS. Estos permiten centralizar la información, una mejor gestión del espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Es decir, y además de que no interfieren con los servidores externos, estos tienen es mucha más confiabilidad y realmente por eso son más caros. Tenemos ahora dos modelos, que son el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Estos son las reglas de intercomunicación que utilizan las redes. Básicamente es todo por código, pero para leerles un poco, fue creado por la ISO y se encarga de la conexión entre sistemas abiertos, es decir, el lenguaje de interconexión con otros sistemas. Los principios lo que basó fue la creación de su creación eran una mayor definición de las funciones de cada capa. Y el modelo TCP/IP es el modelo que es como igual que el OSI, otro modelo de programación, perdón, de código. Y fue primero usado por ARPANET y es el más utilizado actualmente. Es el que se utiliza a nivel global en internet y en redes locales. Y pues es el modelo de interconexión más usado ahora mismo. Pues creo que esto ha sido todo del video. Espero hayan aprendido o entendido algo más. Disculpen porque el video fue medio largo y aburrido, pero no tenía mucho tiempo para hacer algo mejor. So, pues pasen buenas.